Buenos días. Vamos a empezar la sesión general de este miércoles a cargo del servicio de rehabilitación y de presentadores de los evaluadores de los investigadores de este año de Muy bien. Buenos días. Hoy vamos a hablar sobre la lesión medular, el abordaje clínico. El abordaje clínico y las principales complicaciones de los pacientes con síndrome de lesión medular. Bueno, cuando se nos planteó dar la sesión general, pues es verdad que desde el servicio nos dieron total libertad a la hora de elegir el tema y debatiendo entre Fran y yo, la verdad que lo que teníamos claro era que no queríamos venir aquí a soltar una chapa así sin más, sino decidir elegir algo que fuese, pues, como su propio nombre indica, del interés general para todos los médicos y residentes que estamos aquí. Entonces decidimos hablar sobre el paciente con lesión medular, más que nada porque todos los médicos en algún momento influimos en la evolución del paciente con lesión medular. No es un paciente de un solo servicio, no es un paciente solo del servicio de rehabilitación, sino que son pacientes crónicos, complejos, que tienen muchas complicaciones, las cuales son muchas médicas, algunas quirúrgicas, son potencialmente graves y, como digo, no es solo del servicio de rehabilitación, sino que son pacientes, pues, que pasan a lo largo de la evolución de su lesión, pues, por diferentes plantas de medicina interna, de traumatología, neurocirugía, por consultas de medicina interna, de urología, de atención primaria, etc. Entonces, tener unas cuantas nociones básicas es importante, más que nada, pues, para evitar producir daño. Los objetivos que nos planteamos con esta sesión es conocer, pues, qué es la lesión medular, cuál es su epidemiología, su etiología, unos tips sobre el manejo prehospitalario de estos pacientes, cómo hacemos el diagnóstico y cómo se clasifica, y hablaremos sobre las principales complicaciones. Vale, en primer lugar, la lesión medular podemos decir que es cualquier cambio que ocurre sobre la médula espinal y que puede producir alteraciones por debajo de dicha lesión, afectando a tres esferas: al movimiento, a la sensibilidad y a la función autónoma. ¿Cuándo es frecuente la lesión medular? Pues bueno, en 2019 tenía una prevalencia mundial de casi 21 millones de pacientes. En Estados Unidos una incidencia aproximada de 54 casos por millón de habitantes al año y una incidencia anual global de unos 900.000 nuevos casos. Es más frecuente en varones, hasta 3 veces más que en mujeres, y ha habido desde el año 2000 hasta el 2020 vemos que la edad media del diagnóstico se ha duplicado, se ha aumentado considerablemente. Aquí traigo una gráfica de un metaanálisis en la que podemos observar el aumento de incidencia, sobre todo en negro está representado la lesión medular de etiología médica y en rojo la lesión medular de etiología traumática. Y vemos, lo que más llama la atención es el aumento que ha sufrido la lesión medular producida por cuestiones médicas, llegando a algunos años incluso a superar a la de etiología traumática. Aquí otra gráfica de otro metaanálisis, realizado en Corea, sobre lesión medular de etiología médica, en este caso, en el que vemos también el aumento de incidencia que se ha producido en los últimos años, debido, pues, al envejecimiento constante de la población, sobre todo la de causa degenerativa. Pero bueno, estamos aquí que, como veis, estoy hablando de la incidencia global, de lo que hay en todo el mundo, de Estados Unidos, de Corea, y no podía venir aquí y no hablar de España, porque, bueno, al final es donde trabajamos todos, donde tenemos que saber la incidencia de las principales patologías, ¿no? Y más que nada porque aquí está el Hospital Nacional de Parapléjicos, el cual es un centro que, como su nombre indica, de referencia a nivel nacional en el tratamiento de los pacientes con lesión medular y en la rehabilitación de los mismos.
Bueno, siguiendo con la etiología, diferenciamos pues dos grandes grupos, ¿no? Por un lado, la lesión medular de etiología traumática y por otro lado, la lesión medular no traumática o de etiología médica. La lesión medular de etiología traumática es la más frecuente, actualmente en torno a un 60% de los pacientes tienen su lesión medular debido a un traumatismo, ¿vale? Fundamentalmente un traumatismo de alta energía, secundario a un accidente de tráfico o a una caída. También vemos pacientes cuya lesión se debe a accidentes deportivos o de ocio o incluso a violencia heridas por armas de fuego o armas blancas. No obstante, en función de la edad del paciente es más prevalente una u otra. Esto ha cambiado en los últimos años, siempre hace años la etiología más frecuente era el accidente de tráfico, que la sigue siendo en pacientes menores de 60, pero en pacientes mayores de 60 años, esto es lo que ha cambiado en los últimos años, la causa más frecuente de lesión medular son las caídas. Por otro lado, la etiología médica, que como hemos visto ha aumentado su incidencia notablemente debido al envejecimiento de la población, los avances en el diagnóstico también, y sobre todo aquí destacan la causa degenerativa de la columna vertebral, la lesión medular de etiología tumoral, normalmente por metástasis, o de etiología vascular. Vale, quería traer aquí pues que en función de la etiología podemos diferenciar dos perfiles distintos de pacientes, ¿no? Por un lado, el paciente con lesión medular traumática y con lesión medular médica, más que nada porque el tratamiento neurorehabilitador cambia en función de que el paciente del perfil del paciente, ¿no? En la lesión medular traumática es más frecuente notablemente en varones, en pacientes más jóvenes, entre 21 y 40 años. Es más frecuente que hagan lesiones a nivel cervical y que estas lesiones sean completas, mientras que la lesión medular de etiología médica son pacientes ya más añosos, también son varones, aunque no hay tanta diferencia con respecto a las mujeres. Es más frecuente que la lesión medular sea a nivel torácico y la lesión sea incompleta. Vale, viendo ya la biología y la epidemiología que acabo de comentar y sabiendo que las caídas son una causa muy frecuente de lesión medular, de hecho, las caídas de baja altura en domicilio en pacientes mayores de 60 años son la principal causa de lesión medular en estos pacientes. Por tanto, viendo la importancia de las caídas y dado que aquí hay servicios que ven a pacientes mayores, geriatría, en trauma, en rehabilitación, en atención primaria, medicina interna, os lanzo esta pregunta, pues si la prevención de caídas, una buena estrategia de prevención de caídas, supondría hacer una prevención de lesión medular. Esto lo dejo ya para la reflexión personal de cada uno. Bueno, en cuanto al manejo hospitalario, nos basamos en el protocolo ABCDE, que todos conocemos, mítico de los politraumas, ¿no? Y aquí cobra especial importancia la inmovilización, que debemos realizarla con tabla espinal y collarín cervical, y realizar un traslado urgente a un centro especializado del paciente lo más pronto posible. Muy importante porque el manejo inicial condiciona el pronóstico durante toda la vida del paciente, que es un paciente que va a estar toda la vida con esta lesión. Por tanto, lo que haga el primer médico en la primera atención cuenta. Fundamentalmente debemos conocer X cosas que nos indiquen que el paciente tiene riesgo de padecer una lesión medular y síntomas que indican que el paciente pueda presentarla, ¿no? En todo paciente con un traumatismo de alta energía o especialmente un accidente de tráfico a alta velocidad, que se presente el paciente con una alteración del nivel de conciencia, que haya sufrido una caída, sobre todo una caída de más de 5 metros, tenga un traumatismo a nivel facial severo, que presente un dolor intenso en el lugar del cinturón de seguridad. Otros síntomas que indican lesión medular, pues que presente dolor o deformidad en la columna vertebral, que se presente con disminución de fuerza o sensibilidad en las piernas, que presente signos de incontinencia urinaria, que acuda el paciente con priapismo, con distrés respiratorio, por eso de la respiración paradójica, o que presente una pérdida de reflejos por debajo del nivel lesional.
En la fase aguda, el objetivo principal es minimizar el daño neurológico y realizar un buen manejo de las complicaciones, realizar una movilización temprana del paciente lo más pronto posible y implementar un tratamiento de neurorehabilitación adecuado y de rehabilitación general, intentando potenciar los restos motores y estimular los músculos clave, conseguir un correcto posicionamiento del paciente para evitar así contracturas, atrofias musculares y reducir el riesgo de lesiones por presión y, sobre todo, como explicaremos más adelante, realizar un manejo de la vejiga e intestinos neurógenos que se producen en estos pacientes. Os dejo con mi compañero. Vale, bueno, pues siguiendo con el sistema de clasificación que utilizamos para evaluar este tipo de lesiones, la clasificación que se utiliza es la clasificación ASIA, es de la Asociación Americana de Lesión Medular. Es una herramienta sistemática, estandarizada y que está validada a nivel internacional. Se realiza a pie de cama, tiene que ser en decúbito supino. Y bueno, lo que nos aporta sobre todo es identificar el segmento medular afectado y diferenciar si la lesión es completa o incompleta. Nos permite pues objetivar el daño neurológico, plantear los objetivos del tratamiento de rehabilitación, establecer un pronóstico de recuperación en estos pacientes y realizar un seguimiento evolutivo de la lesión. Bueno, esta es la hoja como tal de la evaluación que nosotros hacemos. Está compuesta por la evaluación motora sensitiva y luego a nivel de esfínteres. Bueno, pasando con la evaluación motora, se evalúan 10 miotomas, 5 en miembros superiores y 5 en miembros inferiores. Las raíces que se evalúan son de miembros superiores de C5 a T1 y en miembros inferiores desde L2 a S1. Los 5 músculos clave de miembros superiores son el bíceps, el extensor radial del carpo, el tríceps, flexores de los dedos y adductor del quinto dedo. Y en miembros inferiores serían psoas, cuádriceps, tibial anterior, extensor del dedo gordo y gemelos, en ese orden. Esto se evalúa con la escala de la MRC de balance muscular de 0 a 5. El 0 sería que no hay ni contracción ni movimiento, el 1 es que existe una contracción muscular pero no hay nada de movimiento, 2 sería que realiza algo articular completo eliminando gravedad, el 3 sería cuando existe el arco de movimientos completo en contra de gravedad, 4 es que existe resistencia parcial y 5 es que la resistencia muscular es completa contra el movimiento. Pasando a la evaluación sensitiva, pues tenemos que evaluar cada uno de los dermatomas. Evaluamos tanto sensibilidad táctil fina como sensibilidad tactoalfésica o discriminativa. Para esto solemos usar un algodón o una gasa en el caso de la sensibilidad táctil fina, y en la tactoalfésica utilizamos un algodón y una gasa y luego generalmente una aguja de carga para que nos vaya diferenciando el paciente. Esto se evalúa de 0 a 2, 0 es que no existe, la sensibilidad ausente o no tiene capacidad de discriminación, 1 es que está alterada y 2 sería si está intacta. Y luego al finalizar pues tendremos que realizar un tacto rectal para evaluar la contracción anal voluntaria y la sensibilidad anal profunda. Y luego a la hora de, bueno, el nivel neurológico, para establecerlo tenemos que quedarnos con el segmento más caudal que tiene una función sensitiva y motora conservada. Y luego pues la graduación de la escala de Asia va de A a E, la lesión completa, que en este caso no tendría preservación sensitiva ni motora a nivel sacro, y luego ya las incompletas serían las demás. El grado B sería cuando existe una función sensitiva a nivel sacro, pero no motora, y no existen restos motores por debajo del nivel de la lesión. Y luego, generalmente, para diferenciar entre la C y la D, la importancia radica en si la mitad de los músculos clave por debajo del nivel de la lesión tienen un balance muscular de 3 o más. Si es el caso de que la mitad tienen 3 o más, sería un grado D, y si no es el caso, pues sería C. Y luego ya la E sería una lesión incompleta en la que no existe alteración sensitiva ni motora, pero sí que puede tener déficits previos el paciente. Bueno, para continuar con los síndromes medulares, me parece fundamental repasar en un corte transversal de la médula la distribución de los distintos haces nerviosos. Recordar que en la parte posterior están los cordones posteriores encargados de la sensibilidad proprioceptiva y vibratoria. Luego en la zona lateral y anterior tenemos el acórdico espinal, que se encarga de la inhibición motora, y luego el espinotalámico, que es el encargado de la sensibilidad dolorosa y de la temperatura. Es fundamental también explicar en este caso que las fibras de miembros superiores se encuentran más mediales que las de extremos inferiores, y esto luego tendrá su importancia en cada uno de los síndromes.
Bueno, hablaré del síndrome de transversal completo, del síndrome de hemisección medular, del síndrome centromedular, del síndrome medular anterior y del posterior, y luego mencionaré algunas diferencias entre el síndrome de la cola de caballo y del cono medular. Bueno, rápidamente, pues bueno, el síndrome transversal completo, evidentemente tenemos una sección total de la médula, por lo tanto todos los haces están afectados y nos da una pérdida motora completa, sensitiva y luego la consecuente disfunción autonómica. En cuanto al síndrome de Brown-Séquard o el de hemisección medular, pues tenemos una afectación isilateral de la corticoespinal y de los cordones posteriores y contralateral de la espinotalámico, aunque es importante decir que la decusación de la espinotalámico se produce 1 o 2 niveles por debajo de ese segmento medular, entonces tendrá su implicación a la hora de la afectación clínica. El centromedular, como he dicho antes, el hecho de que las fibras de miembro superior estén más mediales tiene su importancia sobre todo en este síndrome, el cual suele aparecer en traumatismos por hiperextensión cervical o en pacientes con estenosis progresiva de la médula por edad avanzada. Y ya digo, pues la afectación clínica suele ser más en miembros superiores que en miembros inferiores. En cuanto al síndrome medular anterior, pues suele estar causado por expulsión discal o desplazamiento de fragmentos vertebrales o incluso lesión de la arteria espinal anterior. En este caso se produce una afectación de los dos tercios anteriores de la médula, por lo cual se afectan el corticoespinal y el espinotalámico con el consecuente déficit de motor y de sensibilidad termológica. Y bueno, en este caso pues se preserva la sensibilidad perceptiva y vibratoria. Y en el extremo opuesto tendremos el síndrome medular posterior, que es todo lo contrario, se afectan solamente los cordones posteriores, por lo tanto solo tiene una afectación de la sensibilidad vibratoria y perceptiva, dándonos una marcha táctica, aunque este síndrome suele ser bastante más raro. Y bueno, pues para finalizar con los síndromes, quería diferenciar un poco el síndrome del cono medular y el de la cola de caballo. Es verdad que son síndromes que suelen solaparse, pero bueno, cada uno tiene sus características propias. Y bueno, pues en cuanto al síndrome del cono medular, pues el inicio de la clínica suele ser súbito, por ejemplo, y la afectación esfinteriana es temprana e intensa, al contrario que en el caso de la cola de caballo. La afectación del síndrome del cono medular suele ser simétrica y bilateral, y el dolor suele aparecer de una forma más tardía y más progresiva. Sin embargo, en la cola de caballo tenemos un dolor intenso desde el primer momento. Y luego, bueno, pues en síndrome del cono medular tenemos afectación de primera y segunda motoneurona y los reflejos suelen estar conservados, al contrario que en el síndrome de la cola de caballo. Bueno, ya pasando con las principales complicaciones, quería comenzar con la vejiga, ¿vale? La vejiga no es que sea una complicación relevante por el hecho de que el paciente presente incontinencia, sino por el riesgo que existe de daño del tracto urinario superior. Al final, el objetivo fundamental de la reeducación vesical es asegurar una admisión eficaz, pero sin comprometer la función renal. Bueno, recordar que durante el son medular pues, se produce una pérdida de la capacidad de vaciado de la vejiga, y es para esto para lo que necesitamos la colocación de una sonda vesical permanente en las primeras horas. Con esto pues evitamos la distensión vesical y hacemos un control de la diuresis. Recordar que la sonda vesical tiene una indicación temporal, ¿vale? Que no es crónica, y intentar quitarla lo antes posible, pues tiene gran asociación con la aparición de infecciones, de litiasis, de lesiones uretrales, de reflexión autonómica que veremos ahora y de daño de la función renal en general. Dos tipos de vejiga, ¿vale? En cuanto a la funcionalidad en los lesionados medulares, tenemos las vejigas supranucleares, ¿vale? Son aquellas en las que el centro sacro a nivel de S2 y S4 está indemne y suele aparecer en lesiones cervicales o dorsales, ¿vale? En este caso tenemos una vejiga hiperreflexica porque existe una ausencia de inhibición de las contracciones del detrusor, y esto lo que nos produce una vejiga de baja capacidad y de vaciamiento reflejo. Puede haber una disinergia vesicoesfinteriana, que sería cuando existe una contracción simultánea del detrusor y del esfínter externo, y esto pues nos genera presiones elevadas. En cuanto a las vejigas infranucleares, pues bueno, son aquellas en las que existe una afectación del centro sacro y suelen ser más en lesiones a nivel sacro, tanto del cono como de la médula. En este caso la vejiga suele ser hipo o arefléxica, ¿vale? Con una dificultad para el vaciado, ¿vale? Es lo contrario, y en este caso pues tenemos baja actividad y la incontinencia suele ser por rebosamiento, con el consecuente riesgo de retención urinaria y de tener un residuo elevado. Al final los objetivos de la reeducación vesical son dos, generalmente: evitar las altas presiones, ¿vale? Y evitar los residuos elevados.
Al final, el hecho de mantener presiones seguras es fundamental, como ya he dicho, para proteger el tracto urinario superior, proteger de reflejo vesicolateral, de hidronefosis y con el consecuente daño general de la función renal. Y el hecho de evitar residuos elevados pues, previene en gran parte las infecciones, sea cual sea el método de emisión que utilicemos. Bueno, el cateterismo intermitente limpio, ¿vale? Sería el método de elección, ¿vale? Es el más seguro y es, como ya he dicho, de elección, pero sobre todo en pacientes con destreza manual y que tienen apoyo de cuidadores. Nos permite un vaciado completo y protege el tracto urinario superior. Bueno, en algunos casos, sobre todo en vejiga hiperrefléxica, pues podemos usar tratamiento farmacológico, ¿vale? En este caso, pues lo que se puede utilizar son anticolinérgicos, como pueden ser la oxibutinina o la solifenacina, estimulantes beta 3, como puede ser el mirabegrón, y luego en caso de que exista disinergia vesico-esfinteriana, pues alfa-bloqueantes, como pueden ser la alpensulusina. Bueno, en cuanto al cateterismo intermitente, pues como ya he dicho, tras la retirada de la sonda vesical permanente tenemos que realizar los cateterismos intermitentes cada 4 o 6 horas, sobre todo para comenzar ajustando según los volúmenes que vayamos obteniendo. Nos marcamos un objetivo de volumen cuando hacemos estos cateterismos y es que generalmente los volúmenes queremos que estén sobre todo a 400, 500 como máximo, ¿vale? Que tenemos volúmenes mayores, pues tendríamos que acortar el intervalo. A lo mejor pasar a 2 o 3 horas de los cateterismos. Que son volúmenes bajos, pues ya podríamos progresar a 8 horas, 12 o incluso 24. Y evidentemente, pues tiene que tener su seguimiento, ¿vale? Lógicamente, pues, las lesiones incompletas pueden recuperar una misión espontánea, ¿vale? Pero tenemos que seguir realizando los cateterismos hasta que veamos que la misión es segura. Bueno, pasando a la direflexia autonómica, mencionar que al final es una urgencia médica potencialmente mortal y se produce con una respuesta autonómica exagerada a estímulos que parecen por debajo del nivel de la lesión. Es fundamental remarcar el nivel, ¿vale? Quedarnos con que por encima de T6 es cuando aparecen este tipo de lesiones, ¿vale? Por la ausencia de inhibición del centro simpático por debajo de ese nivel. ¿Cómo se define este cuadro? Pues es un incremento brusco de la presión arterial sistólica por encima de 20 milímetros de mercurio de la basal y está causado sobre todo por la hiperactividad del sistema nervioso simpático. Los síntomas al final vienen a raíz de la sobreestimulación que se produce del parasimpático, ¿vale? Para compensar la estimulación simpática. Y al final pues son cefalea, rubor, bradicardia, sudoración y congestión nasal sobre todo. En cuanto a las causas que provocan este cuadro, pues generalmente suelen ser la distensión vesical como primera causa y después la impactación fecal, aunque puede haber otros muchos estímulos como pueden ser infecciones, trombosis venosa, lesiones por presión o incluso parto o actividad sexual. El tratamiento, pues al final va encaminado a identificar y tratar el estímulo. Una de las primeras medidas que también hacemos es elevar el tronco del paciente y, bueno, pues evidentemente, pues se pueden usar fármacos antihipertensivos de acción corta y efecto rápido como pueden ser el captopril o el nifedipino. Otras complicaciones cardiovasculares importantes, pues bueno, son neurogénicos y la hipotensión ortostática, que están bastante diferenciadas. El shock neurogénico pues es una situación hemodinámica urgente, ¿vale? Que aparece en fase aguda y sobre todo en lesiones altas, cursa con hipotensión y con bradicardia. La piel en este caso suele estar caliente y seca debido a la supresión del sistema simpático, al contrario que la direflexia, y el tratamiento pues, va encaminado al uso de fluidoterapia o vasopresores. En cuanto a la hipotensión ortostática, pues aparece en fases más crónicas, se define como un descenso de tensión arterial sistólica de más de 20 o diastólica de más de 10, cuando pasamos de cúbito a sedestación o a bipedestación, y en estos casos la taquicardia suele ser el síndrome compensatorio. La piel suele estar pálida y sudorosa, al contrario que en el son neurogénico, y bueno, el tratamiento al final son medidas físicas y farmacológicas como la midodrina, que suele ser la que más se utiliza. Me parece también importante diferenciar en este caso el son medular del son neurogénico, ¿vale? Recordar que el son medular es la situación neurológica transitoria que aparece tras la lesión medular, que puede durar desde días hasta semanas y está debida a la supresión del arco reflejo medular y suele cursar con reflexia, con flacidez, con hilo paralítico y con retención urinaria. Pasando a las lesiones por presión, pues bueno, suelen aparecer en localizaciones, al final las prominencias se afectan más en contacto y que tienen más presión, como puede ser la zona occipital,
los codos, el sacro, los trocánteres, los maleolos o los talones. Al final, la medida preventiva más importante para este tipo de complicación son los cambios posturales, ¿vale? Tienen que ser cada 2-3 horas por el personal de planta. Y bueno, luego otro tipo de factores preventivos, como pueden ser el uso de almohadas para descargar las zonas de presión, cojines o colchones antiescaras, y luego, pues, evidentemente, educar al paciente y a sus familiares en realizar una inspección diaria de los puntos de riesgo y evitar la humedad y la excesiva sudoración. En cuanto a la hipoproteinemia, evidentemente tenemos que evitarla, ¿vale? También es un factor predisponente y hay veces que es preciso utilizar aportes calóricos o proteicos. El tratamiento, pues, como siempre, es conservador o quirúrgico. Conservador, pues, al final, hacer las curas locales, hacer debridamiento de restos necróticos que puedan aparecer y vigilar sobre infecciones. Y quirúrgico, pues, puede estar indicado sobre todo cuando existe una hemorragia importante, cuando tenemos osteomelitis, por ejemplo, o fístula y acceso. Y bueno, en cuanto a la tromboprofilaxis, remarcar que tiene que iniciarse precozmente, ¿vale? Dentro de las primeras 72 horas, una vez esté controlado el riesgo hemorrágico, ¿vale? Es importante porque es verdad que en función de la causa de la lesión, pues habrá que valorarlo. Y destacar que el riesgo de trombosis es mucho más alto en las 2 primeras semanas. Generalmente, siempre 8 semanas, ¿vale? Se utilizan heparines de bajo peso molecular en todos los pacientes, aunque en la gran mayoría al final se utilizan durante 12 semanas porque todos cumplen generalmente algún factor de alto riesgo, como puede ser el hecho de que exista una lesión completa, que la embolía sea persistente, que la causa sea traumática y, bueno, antecedentes de trombosis o otros factores procoagulantes. Importante el tiempo, ¿vale? 12 semanas, porque hay varios estudios que establecen que a más de 3 meses, ¿vale? El riesgo de trombosis venosa en lesión medular crónica es igual que el de la población normal, ¿vale? A pesar de que existe una inmovilidad continua. Que no podemos utilizar anticoagulantes porque estén contraindicados, pues tendríamos que utilizar la movilización precoz desde el primer momento, ¿vale? Que esté indicado y el uso de sistemas de compresión neumática intermitente. Vale, otra de las complicaciones más importantes en estos pacientes y que más le limitan son las complicaciones respiratorias, porque son la causa más habitual de mortalidad, siendo la neumonía la principal causa de muerte de estos pacientes. Además, producen tromboembolismos pulmonares, atelectasia, tienen disminuida la capacidad oxígena, etcétera. Y algo muy importante es tener claro el control neurológico del diafragma, que, como todos sabemos, es un músculo fundamental a la hora de realizar la respiración y cuya inervación motora depende fundamentalmente de la cuarta raíz. ¿Y qué queremos decir con esto? Esto es fundamental porque, en función de la lesión que tenga el paciente, se va a ver afectada en mayor o menor medida la respiración. Pacientes con lesiones por encima de C3, lesiones completas, van a tener una parálisis diafragmática y son pacientes que van a depender de ventilación mecánica. Pacientes con lesión entre C4 y C5, la afección del diafragma se va a ver en mayor o menor medida afectado, además de los músculos intercostales, y de C6 a D12 el diafragma se encuentra íntegro, pero los intercostales se encuentran afectados. Bueno, llegamos a otra complicación que, en mi opinión, yo creo que es la que más limita la calidad de vida de los pacientes, y es el intestino neurógeno. En la mayoría de los pacientes con lesión medular se produce una disfunción intestinal, lo cual ejerce un gran impacto en la vida social de estos pacientes. Es una complicación difícil de manejar que requiere un enfoque gradual, colaboración por parte de todos, que sea un abordaje integral e individualizado. Aquí traigo un esquema del control neural de la continencia y la defecación, que vemos de la cual forman parte el sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático, también el sistema nervioso central y el sistema nervioso entérico. Los pacientes con lesión medular, como digo, tienen una disfunción gastrointestinal, la cual se produce, como decía, por una afectación del control neurológico, del tubo digestivo, porque son pacientes que tienen espasticidad, que tienen dolor, que han alterado la dieta y por tanto se ha alterado su microbiota, y son pacientes que, como es evidente, han presentado una atenuación de los niveles de actividad física. Además, bueno, están pasando por una situación
de su vida muy dramática, muchos están con ansiedad, depresión, dependen de fármacos antidepresivos, que estos pues, tienen también efectos a nivel gastrointestinal. Lo que nosotros debemos hacer es realizar un programa de deposición asistida en el cual debemos conseguir que el paciente pueda realizar una deposición que sea predecible, que sea efectiva, en la que tarde menos de 60 minutos, idealmente menos de 45 minutos, que tenga un hábito regular cada 48 horas y sobre todo evitar la incontinencia fecal y prevenir las complicaciones. Para ello debemos comenzar desde la fase aguda. En este momento el hábito debemos ser más exigentes y debe ser de cada 24 horas, mientras que después, como decía, nos conformamos con que tengan un hábito de 48 horas. Es muy importante esta complicación porque afecta a la actividad sociolaboral del paciente, del cuidador. Hay que tener en cuenta el hábito previo del paciente antes de padecer la lesión y fundamental diferenciar el tipo de lesión si es de primera o de segunda motoneurona, al igual que veíamos en la vejiga, para diferenciar así los tipos de intestino y hacer cada uno el abordaje necesario. En primer lugar, tenemos pacientes que tienen un intestino hiperrefléxico, son aquellos pacientes con lesión de primera motoneurona en la que la lesión está por encima del centro sacro, y son pacientes que recuperan el automatismo y tienen los reflejos presentes. Son pacientes con hipertonía de los esfínteres, en los cuales el tránsito gastrointestinal se encuentra prolongado. Pacientes con estreñimiento, espasticidad, pero al final son continentes. Por otro lado, los pacientes con lesión de segunda motoneurona tienen lesión a nivel de centro sacro y, por tanto, tenemos pacientes con un intestino arrefléxico. Esto es un problema porque son pacientes que defecan por rebosamiento, que son incontinentes, con hipotonía o atonía del esfínter anal, y a nivel social pues esto les limita bastante. En función del tipo de intestino de cada paciente, en función del hábito, nosotros proponemos un tratamiento que, como siempre, empieza con medidas higiénico-dietéticas. Recomendamos una ingesta de fibra de unos 15 gramos al día. Recomendamos aumentar la ingesta hídrica, pero siempre en equilibrio con la reeducación vesical, porque hay que estar pendiente de la vejiga, como ha explicado el compañero, y se les entrena a los pacientes, se les instruye la realización de estímulos locales, ya sea de manera mecánica, mediante tacto rectal, enemas de limpieza o dispositivos de irrigación transanal, o químicos, siendo el supositorio de bisacodilo el más frecuentemente empleado. Nos basamos en la escala de Bristol en función de la consistencia de las heces. Además del hábito del paciente, proponemos una escala, una pauta u otra de laxantes. Hay muchos tipos de laxantes orales, sin embargo, los que más utilizamos son los de tipo osmótico, que atraen agua hacia la luz intestinal. Destacan aquí pues, el Movicol y el Dufalac, y dentro de los irritantes el picosulfato sódico y la lactulosa. Vale. Otra complicación habitual que tienen estos pacientes es el dolor, y está descrito que hasta el 65% de los pacientes con lesión medular tienen dolor a diario. Bueno, y tampoco hay que estar muy avispado para darse cuenta de que estos pacientes van a tener dolor, teniendo en cuenta el importante papel que juega la médula en la transmisión de los estímulos dolorosos. Por ello, a través de la médula se vehiculizan los estímulos dolorosos a través de las espinotalámicos, y también se producen señales inhibitorias a través de las vías descendentes inhibitorias. Por tanto, pacientes que tengan una lesión medular van a tener alterados los mecanismos por los cuales se produce el dolor. Hay dos tipos de dolor nociceptivo, dolor neuropático. El dolor neuropático en estos pacientes gana por goleada, pero también son pacientes que tienen dolor nociceptivo como consecuencia de la activación de nociceptores, ya sea por un daño tisular real o potencial. Dolor de tipo musculoesquelético, el tipo de dolor postraumático, si ha sido la lesión a consecuencia de una lesión traumática, o por sobreuso. Aquí tenemos la escala Gusby, que mide el dolor de hombro en pacientes que utilizan silla de ruedas, no siendo específico de lesión medular. Otros tipos de dolor, como dolor visceral, dolor abdominal, o el propio dolor de la herida quirúrgica, de las lesiones por presión o la cefalea
propia de la crisis disrefléxica. El tratamiento del dolor nociceptivo se realiza igual que en otras etiologías, aunque las guías dicen que si hay dudas entre dolor nociceptivo neuropático, utilicemos tramadol. Pero bueno, como decía, lo más habitual es que estos pacientes presenten dolor neuropático, un dolor más típico de lesiones medulares crónicas, aparece de manera más tardía, es más persistente, más rebelde al tratamiento, siendo el hombro la localización más frecuente del dolor neuropático. Dos características del dolor neuropático en pacientes con lesión medular son el dolor en cinturón, que como su nombre indica, es un dolor irradiado en cinturón por los dermatomas, donde está el nivel de lesión del paciente, y la sumación espacial, la sumación temporal espacial sensitiva WINE-UP, que consiste en la aparición del dolor al hacer estimulaciones repetitivas al nivel de la lesión por reclutamiento de unidades nerviosas. ¿Y cómo abordamos esto? Pues sí, tenemos muchos fármacos que ahora los expondré a continuación, pero lo fundamental, como siempre en lesión medular, el papel más importante es eliminar los factores agravantes, ¿no? Tener controlado vejiga e intestino. Siempre que nos avisan allí en el hospital porque un paciente está con crisis de dolor o que tiene más dolor neuropático de lo habitual, normalmente hay algo en vejiga o intestino que no está funcionando bien. También se ha visto que es efectivo las sesiones de psicoterapia y la estimulación eléctrica transcraneal. Como decía, disponemos de un amplio abanico de fármacos, siendo la pregabalina el fármaco de elección en el paciente con lesión medular para el abordaje del dolor neuropático, y también elegir un fármaco u otro en función de la comorbilidad del paciente. Como decía, pues si el paciente tiene depresión, vemos que la duloxetina a dosis de 30-60 cada 24 horas tiene un efecto también sobre esta complicación, o para la crisis disruptiva de dolor neuropático, el que más utilizamos es el clonazepam. También, si después de todo esto el paciente sigue con dolor, disponemos de las bombas intratecales para introducir medicación. Por último, ya acabando, quería hablar de la espasticidad, otra complicación muy habitual de estos pacientes y que les limita, que consiste, pues, sobre todo en pacientes que tienen una lesión de neurona motora superior, consiste en una activación involuntaria, ya sea intermitente o sostenida, del tono muscular, y que puede aparecer desde el principio o más frecuentemente meses o años después de la lesión. Como decía, en pacientes que llevan con la lesión más de un año es más habitual que aparezca espasticidad, y es una complicación que aparece más frecuentemente en pacientes con lesiones AIS-C, aunque evidentemente es más grave si la lesión medular pues es más grave, ¿no? En pacientes con lesiones completas y cervicales. Aquí en espasticidad es importante diferenciar el componente tónico estático, en el que no hay un movimiento resultante, y el componente fásico dinámico, en el que sí existe un movimiento. Y en función del estímulo, si este es intrínseco, es decir, que se produce dentro del sistema nervioso central, o es extrínseco, que se produce al estimular la piel, los músculos, las articulaciones. De esta manera diferenciamos tres tipos de espasticidad: la espasticidad tónica intrínseca, que se manifiesta con una hipertonía, que consiste en un aumento de la resistencia pasiva que ofrece el músculo al realizar una movilización pasiva, y que es dependiente de velocidad. Por otro lado, la espasticidad fásica intrínseca, el que se manifiesta con una hiperreflexia o clonus, siendo el clonus patelar más frecuente en espasticidad medular que en comparación con la espasticidad focal, típica de los ictus. Y por otro lado, la espasticidad extrínseca, cuya manifestación más importante son los espasmos. De hecho, los espasmos extensores de los miembros inferiores son el signo espástico más prevalente en la lesión medular, y el estímulo que lo produce más frecuentemente es la extensión de la cadera. Vale, nos basamos en la escala de Ashworth modificada para medir el grado de espasticidad y así implementar un tratamiento. Que, como decía antes, al igual que en el dolor, lo más importante es eliminar los desencadenantes, tener controlado vejiga e intestino, realizar un posicionamiento adecuado del paciente en sedestación, pautarle su estiramiento, confección de ortesis, férulas si es necesario, y potenciación muscular. El fármaco de elección que más utilizamos en parapléjicos es el baclofen. La tizanidina también se utiliza, y si vemos que la espasticidad es más a nivel focal, más que general, podemos usar inyecciones de toxina botulínica. Ya acabo.
¿Y qué hacemos, por tanto, con un paciente con lesión medular, teniendo en cuenta todas las complicaciones que tiene? Pues bueno, lo primero es determinar la funcionalidad de este paciente y sobre todo el nivel y el grado de lesión, pues esto nos va a marcar el tratamiento neurorehabilitador y prevenir las complicaciones. Como decía, son pacientes crónicos, complejos, que es como empezaba la sesión y que están afectados numerosos órganos, sistemas y tenemos que hacer una evaluación muy minuciosa yendo aparato por aparato. Para concluir, pues nada, decir que la lesión medular es una enfermedad multisistémica que requiere un manejo multidisciplinar, que puede ser de etiología traumática o de etiología médica, ambas son más frecuentes en varones. Tener en cuenta que la lesión medular de etiología médica ha aumentado notablemente en los últimos años, llegando incluso en algunos años a superar a la de etiología traumática. Las caídas son una importante causa de lesión medular, sobre todo en pacientes mayores de 60 años, que además se pueden prevenir. El control respiratorio hemodinámico precoz influye directamente en el pronóstico de estos pacientes. La clasificación ASIA es fundamental para objetivar el daño neurológico, valorar la evolución y realizar la rehabilitación, plantear los objetivos. Que la clínica y las complicaciones pues dependen, como todo, del nivel y de la extensión de la lesión. El manejo de la vejiga busca proteger el tracto urinario superior y que el abordaje de la disfunción intestinal neurógena pues mejora notablemente la calidad de vida de estos pacientes. El seguimiento es imprescindible, se les da revisión normalmente de manera anual a estos pacientes porque la lesión medular no es estática, sino que puede haber cambios. Esta es la bibliografía que hemos empleado. Esta una foto con mi colega aquí sentado, una foto del servicio, en una cena de Navidad, una cena con los otros residentes y las tutoras que las queremos con locura y aquí otra con mi amigo. Muchas gracias. No sé si hay una pregunta o un comentario. Nada, pues entonces decir que de revisión, no volvemos a esta presentación y nada, continuamos con la sesión. A esto, pues.